Ya, Javiera Teresa Vega Betanzo, tengo 32 años y soy enfermera y actualmente me dedico a la docencia Ya, ¿dónde estudió? en la Universidad Mayor. ¿Qué cualidades considera que son buenas para ser un líder en enfermería? Uy, una gran pregunta. Lo voy a decir como a modo personal y lo que a mí me ha servido es como ser amable, como ser auténticamente amable, darse cuenta que todas las personas tenemos los mismos derechos, que todos estamos como, hay que tratar de tener como una horizontalidad en cuanto a los trabajos en equipo y ser amable con la otra persona. Eso para mí es un trabajo en equipo, como todos con el mismo objetivo. Si todos remamos para el mismo lado, las cosas van a funcionar. Entonces, al ser amable, al escuchar a la otra persona, al entender que las personas pueden tener diferentes opiniones y escucharlas, creo que eso me ha ayudado mucho en mis áreas de trabajo actuales y en las pasadas también. ¿Ha tenido algún problema al delegar tareas? Sí, he tenido. Cuando estaba más chica, cuando era más reciente en la enfermería, me costaba mucho delegar tareas, porque uno, aparte que en la U mayor nos enseñan a hacer todo solas, como que no, al menos eso a mí me enseñaron a poner una sonda sola, a hacer curación sola, sin asistencia, porque en verdad como que te crían para atención pública y ahí no hay tanta mano de obra en el fondo, como que faltan siempre personas. Entonces estaba muy acostumbrada a eso y después me empecé a dar cuenta que me sobrecargaba laboralmente y no delegaba. Entonces, ya, ¿cómo lo hago para delegar? Y era complejo porque al final la enfermera como que es la jefatura directa de las técnicos en enfermería, de las TENS. Entonces, claro, pero había TENS que llevaban 30 años trabajando y yo llevaba un año, entonces era como, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo delego? Y ahí lo que me sirvió fue agachar el moño, como la humildad, y decir como, no sé cómo se hace esto, necesito ayuda, o chiquillos como, colabórenme acá porque esto yo nunca lo he hecho, ayúdenme, y ahí como desde ese lado también, no desde la arrogancia nunca, porque al final si uno parte así no vas a conseguir nada y te va a costar, y ahí es cuando te empiezan a hacer la vida imposible, te empiezan a hacer, bueno, cosas como que te hacen el trabajo más difícil. Tengo hartas historias, pero a ver, déjenme ver una más reciente. Yo creo que, a ver, como para poder compartirla, pero teníamos una persona que era en cuidados de paliativo, fin de vida, que era muy complejo el caso, tan complejo familiarmente, una persona que estaba sufriendo mucho y con una enfermedad avanzada de ELA, una enfermedad lateromiotrófica, y estaba tan avanzada su enfermedad y la veíamos que estaba sufriendo. Entonces tenía como un dolor de difícil manejo, ella no se podía expresar y la familia fue un gran desafío poder comunicarnos con ellos, y fue tanto que tuvimos que derivarlos como al comité de ética del hospital correspondiente al lugar. Y participé en ese comité de ética como representante de la paciente. Y eso fue un gran desafío porque yo nunca había ido a un comité de ética. Los comités están compuestos por personas especialistas en ética en diversas áreas del hospital. Personas que saben mucho y que toman un rol como bien serio y bien neutro. Entonces fue tremendo desafío estar ahí, y yo era como la líder del equipo que estaba en representación de esa paciente, entonces yo tenía que manifestar todo lo que yo sentía cuando la atendía, lo que ella me decía con sus ojitos, porque ella movía los ojitos, eh, y como tratar de defenderla en el fondo de que ella había tomado una decisión y no se estaba respetando. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más, como más de liderazgo que tuve, porque tomé ese cargo en el fondo y después tuve que presentarlo a mi equipo. Yo era como la responsable, después las médicas que estaban a cargo de ellas en el hospital me hablaban a mí. Entonces, fue muy difícil porque nunca pudimos llegar a un consenso con la familia. Al final la persona falleció
falleció con un alto nivel de sufrimiento, pero por lo menos se hizo todo un protocolo, en el fondo se hizo lo que uno más pudo hacer para poder ayudar en una situación difícil. ¿Y cómo mantiene motivado a su equipo de enfermería en el día a día? Actualmente, como estoy en docencia, no tengo equipo de enfermería, pero en base a mis experiencias anteriores, la motivación parte por uno. Eh, yo soy una persona muy motivada, los chiquillos lo deben saber. Tengo harta energía y siempre algo muy importante, que te tiene que gustar lo que haces. Y con eso uno motiva al resto innatamente. No es como que le tenga que decir, hey, vamos, como hagamos esto, sino que si te ven a ti motivado y haciendo lo que te gusta, como con mucha pasión y con mucho amor, el resto te va a querer seguir. El resto va a querer ser como tú, como un ejemplo a seguir. Entonces, eso es lo más importante, como que te guste lo que haces para motivar. Ok, perdón. ¿Qué estrategia utiliza para resolver conflictos dentro de su equipo? Creo que un poco de lo mismo que les he dicho, como la humildad, como si es que cometes un error, así agachar el moño y decir, oye, ¿sabes qué? Cometí un error, por favor ayúdame, como, porque errar es humano, aunque sea como un dicho muy, pero es verdad. Y en el trabajo eso es muy importante, como darse cuenta que nadie es dueño de la verdad, que todos trabajamos y que todos tenemos diferentes opiniones y que entre todos nos podemos colaborar. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de enfermería que aspira a convertirse en un líder en un futuro? No, qué lindo. Lo que les digo siempre, que trabajen con amor, que trabajen con el corazón, que sean apasionados, que no se dejen llevar por las cosas que les dice el resto también. Como que yo me acuerdo también cuando yo estudiaba, que mucha gente decía no, que no hay trabajo, que es difícil, y que el área de enfermería hay mucha envidia, y como que, y al final son solamente prejuicios, como te meten cosas en la cabeza antes de entrar a trabajar, antes de entrar al mundo laboral. Y hacen que las personas vayan perdiendo la motivación y vayan perdiendo como el gusto que tienen por haber ingresado a este trabajo. Entonces, o sea, a esta carrera. Entonces creo que mi consejo para las futuras generaciones es que no escuchen lo que les digan. Sigan su corazón, sigan su cariño, su motivación que los hizo ingresar. Hay mucha gente que ingresa porque vieron siempre a una enfermera cuidar a un familiar, o vieron siempre no sé, iban mucho al hospital y veían cómo eran las enfermeras, que vieron en la tele cómo eran las enfermeras, qué sé yo, como sigan eso, sigan esa motivación y no dejen que nadie les meta cosas en la cabeza que no siempre son reales. Yo diría que no son reales, como al final, porque son prejuicios y va a depender de la historia de cada uno, del camino que uno se hace, el cómo te van a tratar o el cómo vas a tener una actividad laboral después. Un último mensajito que le quiera dejar tal vez a la profe Mabel, o si quiere promocionar alguna página que usted tenga. Ya, súper. Voy a salir en las redes, me encanta. Me encanta la tele. La Ola Mabel, lo máximo. Es imposible no acordarse de ella, de su cariño. Ella es una persona muy apasionada por lo que hace. Le gusta mucho, es una muy buena líder. Aprendí mucho con ella, la gestión. Yo me acuerdo en clases que una vez le pregunté, profe, es que no entiendo lo que significa la gestión. Y me decía como, ay, ¿cómo te lo explico? Es todo. Me decía, es todo y cuando trabajes te vas a dar cuenta y efectivamente la gestión se transforma en parte de nuestra vida. Como gestionamos todo y las enfermeras somos muy gestionadoras de todo. Así que nada, Mabelita, muchas gracias por tu enseñanza
Y si quieren redes, tengo un Instagram que es profesional, trato de subir la mayor cantidad de información que puedo, pero ahí estamos. Necesito motivaciones y tiempo para poder hacerlo, pero sí es muy bonito. Se llama Informando con Amor. Sí, ahí lo vamos a Ahí poner. Ay. me encanta. Sí, voy a tener ahora más seguidores. Sí. Sí, subir información entretenida, tengo como ese sueño de poder enseñarle a la gente de manera fácil lo que significa el sistema de salud en Chile, lo que significa la salud, como en general el cuidado. Así que eso, informando con amor, para que me sigan. Oye, ¿puedo sacar una foto de nosotras Sí, tres sí, obvio. Sí, para la web? Ah, ya, a ver. Sonrían. Yay. Ya, súper. Ya, profe, muchas gracias por su tiempo, por usar su feriado en esta entrevista. Sí, sí, profe, feliz. muchas Gracias a gracias. usted. Gracias, Miguel. Gracias, Fran. Fran, te abrazo, te Oh, extraño. yo también, profe. Lo estoy Sí, pasando sí. horrible en salud mental. No, qué mal, qué mal. El grupo que está ahora es muy tierno también, pero es que uno se encariña tanto, Dios mío, nunca lo pensé. Pero qué Sí, bueno que le caigan bien, profe. sí, son bacanes los chiquillos. Al Mateo le paso diciendo Martín, porque se Son iguales. parecen, po. Sí, sí, Se son iguales. parecen. El otro día le dije Martincito y él así llega y me hace caso nomás. Y yo como, perdón. Sí, Chanchito. bacán. Ya, profe, muchas gracias. Besitos. Que tengan bonito fin de, bonito día y eso. Igualmente, Muchas profe, que gracias también.